Seguro que más de una vez habéis escuchado o incluso habéis sido vosotros los que habéis dicho que tal Mercedes tiene motor Renault, que tal Mercedes es un Dacia o que tal Mercedes es un Renault por llevar ese motor. Pues bien, esta vez voy a hablaros de los motores de Renault en Mercedes, cuál es la relación entre ambas marcas y qué hay de cierto en todo esto. Bienvenidos a Descoches, vamos con la intro y empezamos. La cuestión es bastante más fácil de lo que parece, pero hay que escarbar un poquito e informarse un poquito de la historia de Daimler para darse cuenta de que en el año 2010 Daimler, que al fin y al cabo es la matriz de Mercedes, firmó un acuerdo con Renault. En este acuerdo se preveía compartir tecnologías y desarrollos. Evidentemente esto es muy ambiguo, muy abstracto y no nos dice nada en concreto. Nos tenemos que ir a 2 años más tarde, al año 2012, cuando se estrenó el Mercedes Clase A de segunda generación, para ver que en él se introdujo un motor de origen Renault. Fue en el Clase A, en la versión 180D, es decir, la de acceso a la gama diésel, y el motor de Renault con el que coincidía este Clase A es con el 1.5 DCi. Pero ojito, vamos a ir poco a poco. Este mismo motor se utilizó en el Mercedes Clase B y era el mismo que se utilizaba y que se ha utilizado, se sigue utilizando en modelos como el Renault Megane o el Dacia Duster. Así que evidentemente sí, por ahí las afirmaciones tienen razón. Hay un motor de Renault en coches de Mercedes, pero sigamos poco a poco. En el año 2018 es cuando se introduce otro motor de Renault en la gama de Mercedes, concretamente en el Clase A200, un gasolina, y esta vez el motor con el que coincide en la gama de Renault es el 1.3 TCE. Así que de nuevo otra confirmación de que sí, hay Mercedes con motor de Renault, pero ahora vamos poquito a poco. El primer motor es para Mercedes el OM608, un diésel que lo vamos a ver o lo vemos en el A180D, en el caso de nuestro mercado, pero que también está, por ejemplo, en el A160D en otros mercados como Alemania. Este OM608 está basado en el motor K9K de Renault, que es el 1.5 DCi como denominación comercial, y es un motor diésel de 4 cilindros con inyección directa, common rail y con 2 válvulas por cilindro. Es un bloque de motor de hierro fundido y con una culata de aleación de aluminio. Ahora bien, la versión de Mercedes, que por eso también tiene una denominación distinta, se diferencia del K9K de Renault por la ECU, por ejemplo, que es la unidad de control de motor, pero también por el sistema de Start and Stop y por el volante de doble masa, entre algunos otros, entre comillas, accesorios que no se revelan de forma pública. En Mercedes este motor está disponible con 116 caballos de potencia, por ejemplo en el A180D, pero como os decía, en Alemania está el 160D y en esta versión se ofrecen 95 caballos de potencia. ¿Es este el único motor de Renault en Mercedes? No, también está en el A200, ese bloque que os decía que es el M282 según las denominaciones de Mercedes. Es un gasolina y está basado en el H5HT de Renault. Tiene exactamente el mismo diseño y en Renault es el 1.3 TCE como denominación comercial. Este es un motor gasolina de 4 cilindros con doble árbol de levas en cabeza e inyección directa. Es, por cierto, para Mercedes el primer motor con desconexión de cilindros que permite que dejen de funcionar tanto el segundo como el tercero para reducir las emisiones contaminantes y los consumos, y es el primero en la gama de Mercedes con filtro de partículas. Empezó en el A160 y en el B160, luego se llevó al A180 y al B180 de la generación actual del Clase A y del Clase B, y ahora está disponible tanto en el A200 como en el A250e, en el B200 y en el B250 y en el GLA 220. Así que como veis, los motores de Renault efectivamente existen en Mercedes y además cada vez están más extendidos. Desde que se firmara ese acuerdo en el año 2010 se empezó a implementar este tipo de motor en el año 2012, pero ahora, sobre todo con la llegada de nuevos modelos en el año 2018, se ha extendido muchísimo más y cada vez son más los Mercedes que vemos con motor Renault. Pero hay que tener en cuenta que realmente no es un motor Renault en un coche Mercedes. Decir eso es bastante injusto por dos motivos. El primero, que como os decía,
hay una serie de modificaciones que hace Mercedes sobre la base del diseño del motor para tener un bloque específico suyo, basado en el mismo diseño, pero que no es exactamente igual y no da las mismas prestaciones ni el mismo rendimiento, y tampoco necesariamente tiene que dar la misma fiabilidad. Por ejemplo, aunque los niveles de fiabilidad de los motores Renault a priori son muy buenos. Y el segundo motivo es que, como os he dicho, firmaron un acuerdo en el año 2010 de cooperación. Eso quiere decir que los diseños, aunque sean coincidentes tanto para Renault como para Mercedes, el origen no necesariamente es Renault principalmente, sino que puede ser precisamente al revés, que sea más bien que Mercedes quien ponga las bases de diseño y la ingeniería más esencial y principal. Evidentemente, cuando te compras un Mercedes, pues como relación de marcas no hace mucha gracia que lleve un motor Renault, pero hay que decir las cosas por su nombre y no es exactamente así. Por otro lado, el sobrecoste de un Mercedes, aparte de que va en la marca, porque evidentemente el llevar una marca o llevar otra marca tiene un precio, y eso es así y pasa en cualquier sector, también hay diferencias muy importantes en otros muchos aspectos del coche, desde la plataforma hasta el chasis, pasando por las suspensiones, pasando por la caja de cambios, pasando por la tecnología del interior, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que por mucho que compartamos un diseño de motor, que no es el motor en sí, en un coche y en el otro, evidentemente hay muchísimas otras diferencias importantes entre un coche y el otro. Y solo espero que con esto se os haya resuelto la duda. Me encantaría que en los comentarios me dejéis vuestra opinión al respecto, y si queréis aportar algo más, dejadle un me gusta al vídeo si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos contenidos. Nos vemos a la próxima.